¿Qué tal? Muy buenas noches. 7 minutos pasan ya de las 9. Les damos a todos la bienvenida aquí a Punto de Encuentro, donde hoy vamos a hablar de salud y de otros asuntos. Pero es que la gripe ya es epidemia en España, llega 3 meses antes de lo habitual, y es que la incidencia supera ya los 50 casos por cada 1000 habitantes. Una cifra que se considera el umbral epidémico, una anomalía que llega al tiempo que comienzan también las campañas de vacunación. Los últimos datos de la epidemia en España antes de la pandemia son estos que vamos a ver. Se diagnosticaron 619.000 casos, 27.700 ingresos hospitalarios, 1.800 de ellos fueron en la UCI y supuso 3.900 muertes en todo el país. La incidencia en La Rioja de la gripe en 2021 tuvo su pico en 447 casos por cada 100.000 habitantes. Esa incidencia causó 188 hospitalizaciones. A todo ello, hoy, tal y como están las cosas a estas alturas, compartimos epidemia de gripe con la pandemia de la COVID. Los datos a día de hoy siguen siendo los más altos del país. Tenemos una incidencia de 395 casos por cada 100.000 habitantes. En los últimos días se han notificado 202 casos. Tenemos hospitalizadas a 20 personas, una de ellas en la UCI, y ha habido 2 muertes más. Llegamos ya a las 951 personas que han perdido la vida desde que comenzó la pandemia. La COVID ya se ha cobrado, como decimos, estas víctimas en nuestra región. ¿Cómo diferenciar una enfermedad de otra? Bueno, pues aquí hemos querido que vean cuáles son los síntomas más habituales, parecidos a algunos y otros en una enfermedad. Y lo vamos a ver. Por ejemplo, un resfriado, ¿cómo se caracteriza? Bueno, pues tos leves, estornudos, congestión nasal, dolor de garganta. La gripe, lo más característico es tener es fiebre, fatiga, dolor de cabeza y corporal y tos seca. La COVID, ¿cómo la diferenciamos? Bueno, pues son los mismos síntomas que la gripe, pero más intensos, y se presenta dificultad para respirar y también presión en el pecho. Como decíamos, esa alta incidencia de la gripe llega justo cuando comienza la campaña de vacunación. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha hecho un llamamiento sobre todo a la población más vulnerable para que se vacune contra la COVID y contra la gripe. En relación con la gripe, bueno, los escenarios que se plantean es que va a venir con una importante afección, y de ahí la conveniencia de esa vacunación doble, si me lo permite. Primero, la segunda dosis de refuerzo de la vacuna a la COVID. Aprovecho a hacer un llamamiento. Bueno, pues precisamente a colación de esto, para que vean qué importante es la vacunación, hemos conocido que en La Rioja se ha detectado una docena de casos por sublinajes de Omicron. El jefe de infecciosas del Hospital San Pedro hablaba así en estos términos sobre esta nueva variante y la importancia de la vacunación. Ante la aparición de variantes, siempre cautela. Es posible que sea más transmisible, pero gracias a la vacunación, gracias a la inmunidad que vamos adquiriendo, y siempre con la cautela que hay que tener ante la aparición de variantes nuevas, no vas a evitar posiblemente el infectarte, el contagiarte, pero vas a evitar que puedas tener una enfermedad grave. Esta noche también hablaremos de la crisis energética que sigue haciendo estragos en las economías familiares y en el tejido empresarial de todo el mundo. Los costes han subido tanto en los últimos meses que está llevando a muchos a plantearse el cierre de sus negocios. A pesar de ello, el precio de la luz ha bajado este martes, lo ha hecho en un 2,84% con respecto a ayer lunes, y se sitúa en los 106,66 euros el megavatio hora. Aún así, sigue siendo muy cara. Aquí podemos verlo. La hora más barata se nos ha pasado ya, ha sido entre las 4 y las 5 de la madrugada, y la hora más cara entre las 8 y las 9. Es decir, ahora mismo, vamos, que no es el momento de poner ningún electrodoméstico en casa. Este es el 6º día consecutivo en que se queda sin aplicación la denominada excepción ibérica, en vigor desde mediados de junio, ya que el precio, ya lo saben, de referencia para las centrales de gas se sitúa
sitúa en los 35,24 euros megavatio hora, por debajo de ese tope del gas en los 40 euros. Bueno, pues como decimos, la situación comienza a ser insostenible para muchos. Hoy han sido los regantes los que han levantado la voz de alarma. Dicen que sus facturas se han incrementado de tal modo que ya no son rentables algunas explotaciones. Por eso piden medidas urgentes, como una doble factura con una tarifa para los meses de más actividad y otra para los de menos actividad. También piden que bajen el IVA del 21 al 5% y mejoras en las infraestructuras de riego y de conducción del agua. Unos datos de FENACORE, que es la Federación de Comunidades de Regantes de España, encarecimiento del coste energético de las comunidades de regantes en el último año de más de un 600%. Entre 2008 y 2022, los costes de la contratación de la tarifa eléctrica se han multiplicado por 10. Riesgo de perder determinados cultivos dependientes de regadío, cuyo precio de venta no puede absorber este incremento de costes. Pues no son los únicos, los panaderos también están al límite. La Confederación Española de Organizaciones de Panadería han anunciado un apagón este mismo viernes a todos sus hornos para protestar por los altos costes de la luz. Vamos a hacer ese apagón para que la gente se conciencie, pues por el alto coste de la luz, del gasoil, de los insumos. Continuamente cada día nos suben los huevos, la harina, el aceite. Esto es un sinvivir, no podemos repercutir esos costes ni cambiar el precio del pan todas las semanas como nos hacen a nosotros. Entonces yo creo que aquí alguien tiene que poner y mediar en esta guerra de precios que hay en la cadena alimentaria. Bueno, pues vamos a saludar a estas horas ya de la noche a nuestros invitados. En esta mesa se encuentra con nosotros Rosa Garrido. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. También está con nosotros Juan Nieto, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y Rubén López Galilea, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Bueno, ¿hasta dónde nos van a tener que subir los precios del pan? Si van a repercutir esos costes que estaban hablando, ¿no? En las barras de pan, ¿no? Porque está llegando ya a unos extremos, ¿no? Yo creo que no sé cómo van a sobrevivir. No sé, yo creo que va a ser en absolutamente todos los sectores, ¿no? Cada sector irá realizando sus propias protestas, ¿no? Sus reivindicaciones, pero esto va a suceder en todos los ámbitos, porque al final todos en mayor o menor medida dependemos de la luz y de la electricidad. Las empresas que más electricidad precisen para realizar su economía, pues lo sufrirán más, pero bueno, lo vamos a sufrir hasta los consumidores. Gracias a este verano que estamos teniendo prolongado, las familias, pues yo creo que se está conteniendo, ¿no? ese gasto en las familias, pero cuando llegue inexorablemente el invierno va a ser hasta en las propias familias y eso va a empobrecer absolutamente a todos. Todo es una cadena, desde la familia que va a tener que hacer menos gasto en el consumo de cosas, por pagar facturas de algo que es básico, la calefacción, la elaboración de alimentos. No sé, me parece que estamos a las puertas de una situación que creo que se debe tomar medidas. Sí, es lógico que al final se tengan que tomar medidas y que vaya a repercutir, nos guste o no. Se está notando en el sector de hostelería, yo creo que son de los primeros que también empezaron a repercutir los precios después del verano en algunos casos, ¿no? Para compensar un poco los costes, sobre todo de inflación, electricidad y de los productos, y al final pues es normal que al final nos va a ir todo en cadena. O sea, es que no hay nadie ahora mismo que no esté sufriendo los envites de este mercado tan loco de la electricidad y del resto de costes. Lo hablaba, ha salido claramente la agricultura, 600%, es una barbaridad, eso es una exageración. Sí. Yo no sé si habrá un sector ahora mismo que le haya oído decir una cifra tan bestial. Sí, sí, sí. Está claro que estamos en esa situación, pero a algunos les pagan por buscar soluciones. Quiero decir que algo tendremos que hacer, porque efectivamente, como tú has dicho, alguien dijo, a mí me bajáis el IVA, bueno, pero es que estamos pidiendo sorber y soplar y no se puede.
O sea, estamos pidiendo que el gobierno nos ayude, pero que a mí me rebajes el IVA, esto no cuadra. Entonces, algo tenemos que hacer y sobre todo tenemos que hacerlo a medio y largo plazo. El modelo energético de este país es un disparate desde siempre, es decir, somos importadores de energía y nuestra economía lleva soportando eso y es uno de los más graves problemas estructurales que tiene la economía de este país. Tenemos que empezar, cuanto antes empecemos a resolver ese problema, mejor nos irá, más allá de situaciones coyunturales. Entonces, yo entiendo que un horno de un panadero no es fácil de resolver, pero hay otros sitios donde sí se pueden utilizar otras fuentes de energía que cuyo precio no va a depender de otros. Entonces, tenemos que ponernos las pilas en todo ese sentido. En España no se utiliza prácticamente la termosolar para calentar el agua. Estamos calentando el agua de la ducha con gas importado de Argelia y llevamos así muchos años. Bueno, los tejados siguen ahí y se puede calentar el agua, probablemente no en lo más crudo del invierno, pero en gran parte de este país se puede calentar el agua de otras maneras. Tenemos que hacerlo. Y cuanto antes. Bueno, ya hay muchas empresas, ¿no?, que están interesadas en las placas solares. Lo que pasa es que hasta ahora tampoco ha habido muchas facilidades, ¿no?, para instalarlas, ¿no? La legislación puso muchas trabas en su momento y ahora parece que está siendo un poquito más laxa porque se están dando cuenta que al final es el futuro, ¿no? El tema y la energía eólica también son dos de las fuentes donde se puede captar la energía necesaria. Por eso dicen además, ¿no?, que España va a ser uno de los países que, bueno, teniendo sol y teniendo viento, ¿no?, va a ser uno de los mayores productores de energía. Claramente, además no solo sol, sino que hay otras formas de energía. Entonces, para que algo sea rentable puedes hacer dos cosas, o invertir para bajar los costes o que te suban los costes. Entonces dices, claro, va a ser rentable porque el petróleo, pero es que ya sabemos que en este planeta hemos pasado el pico del petróleo, que el gas se va a agotar, nos podemos engañar lo que queramos, pero estos son realidades que están sobre la mesa desde hace mucho tiempo. Y repito, en Alemania pues lo tienen complicado para calentarse en invierno, pero en España tenemos una situación privilegiada y tenemos que invertir en eso, no seguir mandando barcos de dinero a Emiratos Árabes, a Irán o a Rusia, que es lo más triste. ¿Por qué son los alemanes reticentes, por ejemplo, a la excepción ibérica que se extienda al resto de países de la Unión Europea? Bueno, en este caso los alemanes en gran parte son los que acaban pagando la factura de casi todo lo que pasa en Europa. Entonces es normal que hagan un poco de policías en este sentido. Pero la situación en Alemania sí que es realmente dramática. O sea, yo tengo algún amigo alemán que están dándole vueltas a la leña, a los pellets, a lo que sea, porque allí sí que te puedes morir de frío de una manera bastante fehaciente. Entonces los ciudadanos alemanes son muy conscientes y tienen difícil solución. De hecho, pues hay muchos que lo que se están planteando es pasar el invierno en España, porque obviamente les va a salir más barato. Bueno, se habían programado viajes, ¿no?, de los alemanes aquí, que les iban a subvencionar su propio país, ¿no? Como decías tú, gracias a Dios, ¿no?, que tenemos el veroño que se ha alargado y por ahora no ponemos la calefacción. No sé si habéis arreglado ya la factura del gas, si os habéis pasado ya a la tarifa regulada o no, o todavía no lo tenéis preparado. Todavía no, eso lo lleva ya el tema de los administradores de fincas y tal. Yo sí que tengo el contador individual, con lo cual eso también ayuda bastante para... ¿Tú tienes caldera comunitaria? Sí, entonces claro, lo pusimos hace tiempo cuando decían que iba a ser ya obligatorio y nos adelantamos casi sin querer, o sea, pues y entonces al final pues ni tan mal. Y al hilo de lo que decías, mira, de la tarifa regulada, sí. Esta misma tarde he leído una noticia que me ha aterrado realmente. Estamos apelando a la responsabilidad de las energéticas y leo de repente que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia va a investigar a las energéticas por haber puesto trabas al cambio de las tarifas reguladas. Es
que entonces yo ya no sé qué estamos haciendo. O sea, realmente se les está ayudando y ellos están poniendo trabas para que la gente pueda hacerse a una tarifa un poco más barata. Pues es que no entiendo cómo esto se confirme. Que no te he entendido bien, Sí, entonces que ponen trabas a la hora de cambiarse a la tarifa regulada, a los más vulnerables. Entonces están investigándolo porque, claro, es un tema bastante grave. Hombre, si encima nos ponen trabas y no podemos ajustarnos a eso, habrá que leer luego la letra pequeña, ¿no? A ver qué cómo va a derivar, pero bueno, han abierto un expediente informativo, con lo cual algo hay detrás de todo esto. Madre mía. No sé, yo creo que las familias se van a tener que inventar, yo creo que en épocas de crisis, de situaciones tan duras, ¿no? Donde bueno, pues habrá que hacer cambios respecto a cómo se gestiona los precios de la energía, las nuevas energías, pero al final las familias se van a tener que apretar el cinturón, dejar de poner en X momentos la calefacción. Yo creo que bueno, que el invierno que nos espera hasta que haya medidas, ¿no? Y surja, bueno, pues yo creo que un cambio respecto a cómo se genera electricidad en toda Europa, en todo el mundo, porque eso está claro que tiene que suceder, así no se podía seguir ni por el planeta ni por nada. Pues al final las familias este invierno desde luego nos va a tocar tirar de ingenio, de ver cómo podemos hacer para poder ahorrar esa factura de luz y va a ser así, eso está claro, que al final en situaciones de crisis el ser humano podemos ver cosas... Sí, además yo creo que ahora ya en este invierno todos somos vulnerables, ¿no? Sí, o sea, ya exacto. No hay las familias vulnerables, personas vulnerables. Ahora en este invierno creo que nos toca a todos, ¿no? Yo creo que a todos. Bueno, yo te voy a llevar un poco la contraria, porque sí es cierto que nos va a afectar a todos, pero ahí sí que tenemos que tener en cuenta que hay gente que lleva mucho tiempo en el límite y que sí que se está jugando, pues eso, directamente no poder encender nunca la calefacción, no poder, o sea... Sí, lo que han dicho, elegir entre comer o la calefacción. Claro, entonces, en este sentido, eso sí que tenemos que cuidarlo, o sea, que es que hay gente que está en situaciones muy extremas, que llevamos ya mucho tiempo de crisis, que hay gente que no ha salido de la anterior y que además, en este sentido, esto es ya llegar a lo más íntimo, eso, que pases frío, o que pases hambre y de momento o los bancos de alimentos han funcionado muy bien, pero no hay un banco que te lleve una bombona de butano o agua caliente. Entonces, bueno, ahí sí que hay que tomar medidas de manera radical y ser muy serios con que, bueno, empresas que ganan mucho dinero no pueden jugar con algo tan duro como eso. Y bueno, y obviamente, y los demás pues intentar buscarnos esas alternativas. Bueno, va a haber que volver a hacer punto, va a tener jerseys más gordos y mantas más... Aislar, que es importante, que es que hay muchos problemas de aislamiento en las viviendas, que eso también parece que no, que por ahí se escapa el 20% muchas veces de la energía. O sea, con una cosa muy sencilla puedes ganar ahí bastante a nivel de confort, eso también es importante. Hombre, la construcción a partir de ahora, me imagino que eso será muy importante. Yo he estado en alguna vivienda, me acuerdo en Londres, que no tenía calefacción. Y yo creo que no he pasado tanto calor en mi vida, en pleno invierno, en enero. Claro, de hecho, eso sí que lo tienen que hacer los gobernantes. Además de exigirnos de tú apaga la luz cuando salgas del cuarto, esto en plan madre, o sea, quiero decir, a mí ya me lo han dicho mis padres toda la vida, pero bueno, de un gobernante espero otra cosa. Como son las normas de construcción, o sea que, repito, que en este país no sea obligatorio poner determinadas medidas técnicas o para eso, en los edificios públicos, que se utilice agua caliente por butano en un país donde sobra sol, es que es un disparate. No lo entiende. Bueno, en el resto de Europa están también bastante mal. Francia está fatal, la gente también sale a la calle a protestar, ¿no? Aquí en España nos cuesta un poco más salir a la calle a protestar, ¿no? Un poquito más. Sí, yo creo que el día que cierren los bares, pues entonces ya tendremos que ir a protestar porque no tendremos sitio a donde ir. Y perdonad la broma, pero porque eso, además los hosteleros también las están pasando canutas. Pero sí, aquí lo de la protesta es más de protestar en los bares que tomar acciones concretas. Y bueno, hay que hacerlo.
Bueno, no sé cómo veis un poco el futuro, por concluir esta parte del programa, de esta tertulia, pero entre la inflación, los precios que decíamos y el futuro que no viene muy allá, y que además no se le ve un límite a lo que es el incremento del precio, tanto del gas como de la inflación por el momento, no sé qué futuro veis. Espero que tengamos un futuro, por lo menos no vamos a pensar que sí, que somos capaces de resistir, ¿no? Pero para eso es lo que hemos comentado a lo largo de la tertulia, ¿no? Hay que tomar medidas, y medidas efectivas y reales, y estar a pie de calle y tomarlas para eso, para toda la ciudadanía en general, ¿no? Yo quiero ser optimista y realmente creo que poco a poco se irán tomando medidas y hacer ese recambio, ¿no? de sistemas de producción de energía, y yo creo que esto puede ser, pues después de una situación de crisis tan larga del COVID, la guerra, pues bueno, un punto de inflexión, ¿no? Que a tarde o temprano se iba a tener que abordar, y quizás sea ahora la catarsis, ¿no? de este sistema energético a nivel mundial, y que de aquí salga algo bueno. Esa es mi intención. Voy a ser un poquito más pesimista, porque luego todas estas ayudas, etcétera, etcétera, lo que decíamos de la tarifa regulada, al final esto lo vamos a tener que pagar no este año, pero muchos dentro de 2 años o como sea, al final todo esto se paga. Claro que se paga, lo que hay que decidir es quién lo paga. Y repito, lo que no puede ser es que lo paguen la gente que no tiene para comer, ¿vale? Y que el Consejo de Administración de las eléctricas sigan volando en jet privado. Quiero decir, esto es evidente, o que se hagan cumbres del clima donde los ejecutivos acuden en jet privado. Eso no es coherente, ¿no? Absolutamente. A mí no me sale, no me sale la ecuación. Con el Balón de Oro comentaban, en Francia estaban pegándose en la calle por el tema del gasóleo, y estaban los futbolistas en su jet privado, muchos en un avión únicamente para ir a recoger un premio, o sea, eso se ha visto. Claro. Entonces, eso duele, ¿eh? Hombre, evidentemente, duele allí, aquí y en todas partes al final. A los aficionados al fútbol no les duele. Siguen yendo al campo, pagando su entrada, abonándose a las plataformas digitales. O sea que, bueno, en algún momento alguien les tendrá que plantear que efectivamente esto no con esto mi no dinero. Se puede hacer de cara al público, esto ¿no? En estos dinero. momentos, ¿no? Claro, evidentemente. Bueno, pues nos vamos un momento a publicidad y enseguida regresamos para hablar de salud con el director general de Salud Pública. Bueno, pues seguimos en directo, son las 9:34 de la noche y lo hemos comentado al principio del programa, hemos dicho que la gripe es ya una epidemia en España, que había llegado su pico más alto de incidencia, 50 casos por cada 1000 habitantes, y vamos a hablar de ello, de la incidencia de la gripe, de la COVID. Lo vamos a hacer con el director general de Salud Pública, que se encuentra ya con nosotros aquí esta noche en el plató, con José Ignacio Aguado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas Bienvenido. noches. Gracias. Bueno, cuéntenos la relajación de las medidas anti-COVID, y estamos hablando también de la deuda inmunitaria, podríamos hablar de estos años atrás, ¿hacen o se reflejan en estos datos que estamos hablando, de hablar ya de una epidemia? Bueno, en realidad era previsible que llegando esta época hubiese un aumento. Ya habíamos previsto que la gripe se adelantaría este año, por eso en cuanto tuvimos vacunas decidimos utilizarlas, tanto del COVID como de la gripe. Y bueno, aunque era previsible, sí que es cierto que estamos llegando a unos niveles no antes vistos por estas épocas, ¿no? La campaña de la gripe normalmente es en enero o febrero, casi siempre las campañas de vacunación se inician a finales de octubre, noviembre, y este año, bueno, pues preveyendo esta situación lo hemos adelantado,
y sí que es cierto que hay mucha incidencia, pero bueno, también hay mucha incidencia, como has dicho, de otros virus. También puede ser debido a que estos años atrás, con la mascarilla y las otras medidas, pues no han circulado de igual manera, ¿no? ¿Y se reflejan los datos nacionales que hemos hablado aquí en La Rioja? ¿Estamos hablando también de una epidemia en nuestra comunidad? Sí, al fin y al cabo vamos todos más o menos a la misma medida. Los datos nacionales, siempre las medias hay que tomarlas con cuidado. Yo creo que lo lógico y lo real es mirar las cifras de ingresados, las cifras de enfermedades graves, de infecciones graves, y eso no se ha repercutido tanto en el hospital como la incidencia que hemos tenido. Entonces yo creo que ciertamente debemos fijarnos en eso, porque las vacunas, las nuevas variantes y esta situación es totalmente diferente a estos años atrás. Hablaba usted de la circulación de muchos virus, se está hablando de la gripe, también de la gripe A. No sé si es más virulenta que en otros años la gripe, y me gustaría preguntarle también qué diferencia encontramos entre la gripe normal, común, que conocemos, y la gripe A, porque antes hablar de esa gripe A era como algo que nos ponía en alerta. Bueno, en realidad hay que ver un poco, simplemente, la gripe que lleva circulando prioritariamente estos años es la gripe A en sus distintas variantes. Ahora está la H3, pero puede ser la H1, la H1N1, se encuentra alguno, pero en realidad lo que hay que tener en cuenta es un poco los síntomas que da y la situación que genera en las personas, ¿no? Sí que es cierto que ahora hay mucho margen, pero bueno, de las infecciones respiratorias en este momento, digamos que el 20% puede ser causa la gripe, otro 20% por ejemplo el COVID y el resto otra serie de virus. Entonces bueno, hay que dimensionar cada cosa en su sentido, y siempre, a lo que siempre intentamos transmitir, hay que protegernos y proteger a las personas vulnerables. Si por lo menos hemos aprendido eso en la pandemia, yo creo que llevamos mucho adelantado, y eso es lo que tenemos que tener siempre adelante, que cuando vayamos a ver a alguien vulnerable, tengamos síntomas o tengamos dudas si hemos cogido o no alguna infección, protejámonos y protejamos a los demás. La situación está llegando a un punto, a lo mejor eso, ¿no?, que hay que volver a las medidas que ya hemos aprendido, ¿no? Bueno, nosotros siempre estamos alerta. El hecho de estar alerta es estar midiendo las nuevas variantes, ver cómo se transmiten, cómo funcionan, y tenemos una serie de indicadores. Sobre todo ahora, pues yo creo que hay que fijarse más eso en los ingresos, en los fallecimientos, la gente que entra en UCI, y si es necesario, pues ya se valorará, pero en principio en la situación que estamos y con las variantes que hay hoy en día circulando, de momento con las medidas que hay, yo creo que estamos bien. Bueno, pues háblenos desde la situación hospitalaria, ¿cómo estamos en estos momentos en relación a la gripe? Bueno, pues en principio nos estamos moviendo, bueno, puede variar de un día para otro alrededor de 20, 22 ingresados. En UCI tenemos 1 o 2 pacientes, a veces ninguno durante estas semanas. Sí que es cierto en estas últimas semanas que ha habido un leve incremento de ingresos, pero bueno, al final sí que ha habido mucha presión, tanto hospitalaria como en primaria, de infecciones, pero luego en ingresos nos movemos más o menos por las mismas cifras, casi siempre no hemos tenido un pico muy alto. Entonces, bueno, nos hace ser un poco cautelosos, y esta semana, según los datos que tenemos más o menos, que no son los definitivos por supuesto, yo creo que ha dado una cierta disminución de la incidencia. Como siempre decimos, esto es a largo recorrido, no se pueden mirar en un día solo, sino que hay que mirar la evolución, y bueno, veremos cómo evoluciona todo, y como siempre nuestra función es estar alerta e intentar adelantarnos a los problemas futuros. Dicen que además esta gripe está teniendo unas consecuencias muy parecidas a las de la COVID, es decir, una fatiga que dura, prolongada en el tiempo, y también mucha tos. Bueno, al final son cuadros víricos, es que al final la sintomatología de un cuadro vírico es muy similar, salvo diferentes síntomas que pueden ser más característicos de una enfermedad u otra.
es muy difícil diagnosticar solo con esos síntomas porque es muy difícil y cada persona lo siente de una manera. La disnea es un síntoma al fin y al cabo subjetivo y luego la tos pues no afecta igual a las diferentes personas, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que son todos cuadros víricos que se manejan más o menos en una situación parecida y bueno, estar atentos a cambios en las variantes y en el comportamiento de estos virus, ¿no? Han crecido los casos, por lo tanto estamos hablando, y a mí me llama la atención, no sé si a ustedes los expertos y los profesionales, que se estén dando tasas muy altas en niños de entre 5 y 14 años. Sí, la verdad que igual que parece que se ha estabilizado, incluso algo descendido el incremento de casos en las distintas edades, en los niños no, pero bueno, como hemos dicho, es una situación que no deja de ser la transmisión normal de los virus y bueno, vamos a ver cómo evoluciona y en principio hay que estar tranquilos y para eso estamos nosotros, para estar vigilantes. ¿Ha habido algún ingreso de algún menor? En principio, las últimas semanas son mayores de 70 la mayoría de los ingresados. Eso es lo habitual, ¿no? Es lo habitual. Esas edades los que al final acaban ingresados, ¿no? Bueno, pues háblenos de la situación de la COVID en La Rioja. ¿Por qué La Rioja siempre es de las tasas más altas del país? Bueno, yo alguna vez lo he hablado esto en la Comisión de Salud Pública. Al final, si nosotros hacemos más pruebas y diagnosticamos más, nos penaliza más también. Entonces, por eso estoy repitiendo todo el rato que lo que hay que fijarse realmente es en los ingresos, en las situaciones graves, en los pacientes que hay en UCI. Y si miramos esos porcentajes o la positividad o distintos indicadores a nivel hospitalario, vemos que no estamos peor, incluso estamos mejor que otras comunidades prácticamente siempre. Incluso en la letalidad, si vemos la comparativa, los datos que saca el Ministerio, no estamos peor que otras comunidades, sino mejor incluso. Entonces, bueno, ahí somos una comunidad pequeña, los incrementos o descensos de casos también nos afectan mucho y todo esto, pues bueno, hay que tomarlo en su perspectiva, ¿no? La gripe ha llegado a su punto más alto justo cuando ha empezado la vacunación, la doble vacunación, ¿no? Bien, nosotros hemos intentado, el año pasado nos sirvió de mucho hacer la doble vacunación porque aumentaron las coberturas, tanto del COVID como de la gripe, y hemos intentado hacer la misma estrategia este año, ¿no? El problema es que justo hemos iniciado en un periodo con calor, la gente acaba de llegar de vacaciones, bueno, es otro momento y es difícil comparar con épocas anteriores. Bueno, vamos poco a poco progresando. Nosotros siempre acudimos a los sitios, intentamos favorecer y explicar por qué es importante que nos vacunemos para protegernos y para proteger a los demás, y esa es nuestra labor, ¿no? Intentamos que la gente se vacune porque creemos que hemos estado bien estos meses gracias a la vacunación y a las otras medidas y que podemos seguir estando bien si seguimos vacunándonos. ¿Y hay reticencias a esa cuarta dosis? Más que reticencia, sí que hay cierta fatiga, es normal, pero es que eso hay que comprenderlo. No todo el mundo puede estar alerta indefinidamente, pero tenemos que hacer esa labor de información y formación, en el sentido de que la vacuna llega a un momento que se ha demostrado que tiene cierta bajada de protección, y por eso es esta cuarta dosis. No es porque nosotros queramos ni porque queramos poner las vacunas, sino porque realmente creemos que es un aumento de la protección de la comunidad. Y la tasa de los jóvenes, porque ahí sí que encontramos, podríamos decir, más reticencia a vacunarse, porque muchos han pasado la enfermedad y luego dicen, bueno, pues ya no me vacuno. Bueno, también hay que tener en cuenta que según qué edades tenemos menos sensación de poder estar enfermos, de que nos afecten de peor manera, que es cierto, pero bueno, a veces hay que tener en cuenta también si estamos en contacto con vulnerables, el trabajo que tenemos y bueno, son distintas circunstancias que sí que nos llaman a vacunarnos, ¿no? Y que la cobertura vacunal que suba por las campañas y por las indicaciones que damos.
Una última cuestión, y hablando de vacunas, se está comentando o se está hablando de la recomendación o no a los menores de la vacunación de la gripe. Ya hay 3 comunidades autónomas que han dicho que sí, son Galicia, Andalucía y Murcia. ¿Cuál es la previsión aquí en La Rioja? Bien, nosotros tenemos una política que siempre vamos de la mano de la Comisión de Salud Pública y defendemos un calendario vacunal que sea igual para todo el país. Entonces, en la última Comisión de Salud Pública se aprobó esta campaña, se aprobó para la campaña siguiente. Nosotros siempre hemos ofrecido, sobre todo en las personas, en los menores vulnerables, eso sí que está contemplado, pero al final se llega a un consenso bajo una estrategia. La ponencia de vacunas la ofrece a la Comisión de Salud Pública, la Comisión la discute y el Consejo Interterritorial termina por aprobarla, ¿no? Eso es, yo creo, el protocolo que hay que seguir, la estrategia que hay que seguir, y al final yo creo que si vamos todos de la mano, la protección es mejor para todos, y por eso defendemos ese calendario vacunal para todos. Bueno, pues vamos a la mesa a ver si hay alguna cuestión que ha quedado pendiente que quiera preguntar. Rosa, empezamos contigo, ¿no? Sí, hola, buenas noches, José. Buenas noches, Rosa. Bueno, es el tema que habéis comentado al final, ¿no? Si hay visos de que la Comisión Nacional esté por la labor de implantar ese calendario vacunal unificado, ¿no? Lo que los pediatras venimos solicitando desde hace tanto tiempo, porque vemos que hay comunidades que tienen vacunas que en nuestra comunidad tienen que hacer un desembolso los padres, ¿no? En cuanto a la meningitis B, el virus papiloma humano que está aquí para las niñas, pues que está aprobado también para los niños. Hay una serie de vacunas, ahora la de la gripe, que han implantado estas comunidades que habéis mencionado y que nosotros no la tenemos. ¿Cómo ve el que eso salga adelante? Precisamente por ese calendario unificado que, si no recuerdo mal, desde el 2017 se acordó en el Consejo Interterritorial, al final las competencias están distribuidas, no me sale ahora la palabra, bueno, es igual. Transferidas. Están transferidas y al final pues hay cierto margen de que las comunidades actúen de una forma o de otra. Nosotros siempre hemos decidido actuar bajo el amparo de las ponencias de los expertos y bajo el amparo de las comisiones nacionales con un universo común, y por eso se están siguiendo estas medidas y se están siguiendo estos tiempos, tanto en el hecho de la gripe como de el papilomavirus en hombres, y también el del meningococo, que de momento la ponencia creo que en próximas fechas nos presentará su informe y lo llevará a la Comisión de Salud Pública y seguramente con las indicaciones que haya se apruebe, pero todo siguiendo una estrategia y siguiendo un mismo calendario para todos. Sí, yo quería preguntarle una cuestión, una curiosidad. Cuando se inició la vacunación a personas mayores, la Consejería de Salud puso el foco en que los trabajadores sociosanitarios no están vacunándose, creo que no llegaba al 50%. No sé si se ha revertido esta situación o siguen los parámetros parecidos o la estadística igual. Bueno, tengo que decirte, es muy difícil saber el nivel exacto de vacunación en los trabajadores sociosanitarios. Lo primero porque tienen varias posibilidades de vacunarse, se han podido vacunar en su lugar de trabajo, en sus centros de salud, han podido ir a vacunarse incluso en el hospital. Entonces es difícil, pero bueno, más o menos con los datos que tenemos sigue siendo bajo ese nivel. Por eso estamos insistentemente, tanto la ministra como la consejera, como toda la consejería, insistiendo en que hay que vacunarse, que tenemos que proteger a los demás. Yo entiendo esa fatiga, esa situación. También hay que tener en cuenta que alrededor, calculamos que entre a lo mejor 900.000 en estos 5 meses se hayan contagiado, y esos de momento no se pueden vacunar de la COVID porque necesitan esperar 5 meses. Entonces, bueno, estamos en ese impasse, vamos a ver cómo evoluciona. Yo creo que también una vez que llegue el invierno,
que aumente un poco también esta situación de que estemos más encerrados, que no vivamos tan al aire libre, la gente se vacunará más, o esa es mi esperanza. ¿Alguna cuestión más? No, ya está. Bueno, pues le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y que sepamos un poquito más de la incidencia de la gripe en nuestra comunidad. Gracias y muy buenas noches. Enseguida le indican cómo salir, quédese aquí, que enseguida le ayudan. Gracias. Gracias. Bueno, pues nos queda poquito tiempo para comentar la incidencia de la gripe, porque nos vamos a tener que despedir ya, pero bueno, no sé si os ha tocado de cerca a algunos, porque yo conozco un montón de gente que está con el virus. Yo conozco, pero no me ha tocado. O sea, no te ha tocado, pero conoces, ¿no? No, yo por mi trabajo hemos estado colapsados los pediatras, o sea, el pico de gripe que hemos tenido a lo largo de estas 4 semanas ha sido como pleno mes de enero, ha sido brutal. La esperanza es que ya lo hayamos pasado, un volumen importante de niños que son los vectores, ¿no?, a la gente mayor, y bueno, pues ahora con la campaña vacunal pues la gente vaya teniendo anticuerpos y pasemos un mejor invierno, pero ha sido 4 semanas de verdad terroríficas, de un pico de gripe que no habíamos visto en estas fechas nunca. ¿Y cómo lo han pasado los pequeños? Pues, ¿cómo lo has notado? ¿Tú has notado diferencia con otros años? Porque han estado muy protegidos, ¿no? Sí, es verdad que sobre todo la incidencia, luego la gripe, pues fiebre persistente durante muchos días, malestar general, niños muy pequeños, menores de 2 años, ha habido muchísimos niños, y luego lo que comentabais de la tos, pues toses muy persistentes durante semanas que han sido realmente muy molestas para los niños y para las familias, claro, porque al final genera mucho disconfort, pero bueno, básicamente la sintomatología habitual, más luego todos los virus invernales que parece que se han adelantado. Luego no sabemos cómo va a ir este invierno en tema viral. La verdad es que nos está sorprendiendo un poco este cambio. Y la recomendación, tú sí la ves, ¿no? La recomendación de vacunar a los pequeños. Sí, me parece fundamental. Es una recomendación de la OMS de vacunar entre los 6 meses y los 5 años. Muchos países, de hecho, tienen la vacunación incluso universal de toda la población. Es una enfermedad transmisible que es prevenible con la vacuna. Y sobre todo la vacuna lo que te hace está muy demostrado que disminuye la mortalidad. El estar vacunado es un factor de buen pronóstico y sobre todo fallecen las personas mayores de 80 años y el segundo grupo que fallece son los niños de 0 a 2 años. Entonces me parece fundamental vacunar a esos niños pequeños. Juan, concluyo contigo, no sé si te ha tocado a alguien de cerca con la gripe. Sí, justo mi hermana, después de unos días al final ha descubierto que era la gripe, y obviamente pues eso te obliga a no visitar a los padres, a los abuelos, para, bueno, como bien han dicho, hay que seguir cuidando a los demás, cuidándose uno para cuidar a los demás. Sí, como decía el director general de Salud Pública, ¿no? Hay que seguir tomando esas medidas preventivas. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muy buenas noches a los 3, hasta una próxima ocasión, y nos vamos con Seventina, que debe estar muy enfadada con esto del pan. ¡Ay, Mary! ¿Que cómo estoy? Hija, pues me pillas haciéndome un bocadillo de mortadela. Ay, mira que llevo un disgusto que no puedo con él, ¿eh? Que dice que nos vamos a quedar sin pan. Sí, como lo oyes, sin pan. Con lo que me gusta a mí un buen bocata, una buena barra de pan. Pues que dicen los panaderos que como está todo tan caro, la luz, el gas, la gasolina, todo, pues que no pueden seguir encendiendo el horno. Yo he pasado de pagar unos 1.500, 1.600 euros a pagar 5.100 euros. La subida emergente de la luz, que sin control, la subida de insumos, la subida de la harina, etcétera. ¿Pero a dónde vamos a llegar? Por Dios, si los panaderos ya no pueden hacer su trabajo, que cualquier día nos vemos comiendo piedras. Ya lo dije yo, ya lo dije yo. Al final vamos a terminar comiendo pan negro, como en mis tiempos. Yo te digo una cosa, el viernes yo me uno al apagón que han organizado los panaderos, que dice que van a apagar la luz, pues para protestar, que es que ya vale.
Hablamos de apagón. El apagón en las tiendas, un acto simbólico antes de tomar medidas más drásticas, porque la situación en las panaderías en España está siendo ya un poco insostenible. Vamos, que ya ni la merienda a mis nietos les voy a poder llevar. Bueno, no te lo pierdas, que en los pueblos ya no va a haber pan. Ya lo han dicho, que está tan cara la gasolina que ya no pueden repartir. Que vamos a dejar de suministrar a los pueblos ante el encarecimiento del tema del gasoil. Es una situación que preocupa en el ámbito rural el no poder llevar el pan de cada día a esos pueblos. Sin pan, sin calefacción, sin bolsa, sin compra, porque también está cara. ¿Pero qué vamos a hacer, chica? Pero si no se puede hacer nada ya. Mira, yo estoy por ponerme a vender mis joyitas y mis ropas y mis cosas para poder encender el radiador. A ver, señor Sánchez, haga algo, por Dios. Haga algo, póngase a hacer pan si hace falta. Por favor. Mire, yo me lo imagino así, más o menos. ¡Ay, el señor Sánchez, de verdad! Bueno, o mejor, nuestra presidenta, la Andreu. Así. ¿Se la imaginan así? ¡Ay, qué cachondeo, de verdad! ¡Qué cachondeo! Bueno, esperemos que las cosas mejoren. Mientras tanto, yo quiero dedicarles esta canción a todos los panaderos de España. Miguitas pa' este corazón partido, miguitas pa' este corazón partido. Ya lo ves, ya no quedan baguettes, que la vida va y viene y el pan se encarece y qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que podremos comer pan Bimbo en tu habitación hasta que salga el sol. Tengo nocilla y jamón yo. Cómprame harina a granel, que una buena hogaza yo te voy a hacer. Ay, que sube el pan, que lagrimones, dime con qué coño unto los caparrones. Yo no puedo hacerme ni un bocadillo, tendré que conformarme con comer ladrillo. ¿Quién llenará de chopes este agujero si ya no habrá chapatas en el mes de enero? Dime si ya no hay pan, dime cariño mío, ¿cómo sobrevivo en este invierno frío? Oye, qué descubrimiento, ¿no, Seventina? No sabía yo que tenía usted esa voz tan maravillosa que mezclada además con uno de mis cantantes preferidos me ha dejado usted loca. Bueno, pues nos despedimos, son ya 2 minutos que quedan para las 10 de la noche, ya lo saben, regresamos mañana a partir de las 9 de la noche. Adiós, descansen.